Muy buenas noches, les bendecimos en el nombre de Jesús. Un gusto de poderlos saludar desde acá, desde la plataforma, para poder hoy platicar acerca del reino de Dios. Les bendecimos, les mando un gran saludo y hoy vamos a hablar acerca de los pobres en espíritu. Los que se van conectando, tal vez nos mandan un saludo para saber quiénes se van conectando. Mi querida hermana Claudia Rivera, le bendigo en el nombre de Jesús. Me alegra de poderla saludar hasta allá, hasta en Estados Unidos. Qué gusto de mandarle un saludo desde acá. Y vamos a iniciar hoy un tema muy hermoso como lo es acerca de las bienaventuranzas de Jesús. Dios nos habla acerca de los pobres en espíritu. Por lo que hoy les pido que abran sus Biblias en el capítulo 4 en el capítulo 5 y el versículo 3 del Evangelio de Mateo. Alice Ovalle, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya se van conectando y me alegra de poderlos saludar y bendecir desde acá. Mateo 5:3, vamos a iniciar para que tengan listas sus Biblias ahí para poder hoy meditar acerca de la palabra del Señor. Mi hermana Rosy, qué gusto de poderla saludar y bendecir desde acá. Un gusto de poderla leer y la bendigo también a usted y a su esposo. Pues hoy vamos a hablar acerca de los pobres en espíritu, porque hoy la pobreza se malentiende o se entiende mal cuando se habla de pobreza, todo se mira en forma negativa. Pero en el reino de Dios, en el Evangelio, esa pobreza tiene una gran virtud y hoy lo vamos a ver. Lucky de Broy, te bendigo, qué gusto saludarte. Pues bueno, espero que estemos listos ya, que tengamos nuestras Biblias, capítulo 5, versículo 3 del Evangelio de Mateo. Tessy Gutiérrez, muy buenas noches, bienvenida. Desde Maracatán, qué gusto saludarla. Pues bueno, Ruti, qué gusto saludarte, mi querida hermana Ruti, allá en México. Gusto saludarte y bueno, vamos a empezar. Y quiero enfocar el tema porque todos en esta vida, creo que no hay ninguna persona en este mundo que no anhele ser feliz. Sean buenos, sean malos, sean pobres, sean ricos, sean niños, sean ancianos, todos tienen ese anhelo de ser felices. Y existen muchísimos libros de superación, muchísimos libros de hágase rico, muchísimos libros de autosuperación, ¿verdad? Que venden grandes cantidades, porque las personas quieren fórmulas para lograr la felicidad. Pero se venden tantos porque el mundo vive en una permanente insatisfacción. Y el mundo cree que teniendo dinero o alcanzando o llenándose de objetos o teniendo cosas o teniendo relaciones, uno va a ser llenado de gozo. Algunas personas creen que al llegar a tener un carro van a ser felices. Otros creen que al casarse van a tener felicidad. Pastor Juan Luis Rivas, qué gusto saludarlo, le bendigo. Hoy estuvimos en la iglesia del Pastor Juan Luis y fue un verdadero privilegio de compartir con él, con su familia, con la congregación y tuvimos un almuerzo rico de comunión y coinonía y qué bendición, Pastor, lo bendecimos. Adelante con la obra del Señor. Y entonces muchos creen que con bienes materiales van a suplir la insatisfacción que hay en su corazón. Algunos piensan que al casarse, al tener ya un esposo, con eso van a alcanzar la felicidad o tener una esposa. Y, y muchos consiguen aquellos que buscan, aquellos anhelos de su corazón y cuando los consiguen, solo se llena por un pequeño tiempo ese vacío que se tiene dentro de nosotros. Siguen insatisfechos buscando más y más y más. Consiguen algo que creen que lo va a llenar y al poco tiempo ya ese algo simplemente es un vacío más grande que deja. Y entonces se vuelve un círculo vicioso,
de querer conseguir más y más y más para llenar algo que no puede ser llenado de esa forma, porque se busca en el lugar inadecuado. ¿Cuánto tiempo has pasado buscando en el lugar que no es correcto? Y esto llena de insatisfacción el corazón, y por eso vemos a una humanidad con corazones insatisfechos, buscando en placeres, buscando en muchas cosas algo que nunca van a encontrar. Es como vi una imagen de hace mucho tiempo que le ponían a un caballo de tiro, le van poniendo una vara y le ponen una zanahoria adelante para que el caballo mire la zanahoria y esté en una permanente búsqueda de alcanzarla, pero como va agarrada a su mismo cuello, nunca la alcanza. Qué crueldad, ¿verdad? Si viéramos algo así en este tiempo, diríamos, uy, esa es crueldad animal, deberían de meterlo preso. Pero nosotros vivimos cuando sin Dios se vive en ese engaño de querer seguir adelante consiguiendo cosas materiales que nunca van a llegar, nunca van a llenar nuestro corazón. Pero Jesús nos muestra el verdadero camino al gozo. Porque el gozo es más que felicidad. La felicidad siempre es demasiado inestable porque está agarrada de las emociones. Pero el gozo va más allá. El gozo es un estado de vida. El gozo es un estado de tu corazón y de tu mente que te hace vivir reposado en Dios. Y Jesús nos muestra el camino al verdadero gozo, aquello que permanece para siempre, aquel gozo que nunca deja de ser. Y entonces la Biblia nos muestra, y aquí en el Evangelio de Mateo, nosotros podemos ver cómo, en la Biblia, vemos cómo Moisés, al inicio, cuando salen de Egipto y Dios los lleva al monte, donde se le había aparecido, al monte Sinaí, donde se le había aparecido por primera vez a Moisés, y que le había dicho, cuando se cumplan y vengas con este pueblo a adorar aquí, va a ser una muestra de que yo te envié. Y ellos salen de Egipto y no van directo a la tierra prometida. Algunas veces se habla de una manera rápida, más que todo por una cuestión didáctica en la predicación, diciendo que Israel debía haber llegado en 40 días a la tierra prometida a salir de Egipto, lo cual no era el plan de Dios. Porque Dios primero los quería llevar al monte para que recibieran su ley, para que al recibir la ley, ellos no solo la recibieran, la aprendieran, para que allí se levantara el tabernáculo, se levantara el arca del testimonio, se hicieran todas las cosas sagradas, el altar. Y a eso pasaron 2 años para que de ahí salieran como nación. Pero cuando Moisés sube al monte de Dios, baja con las leyes para el pueblo de Israel. Él subió al monte y bajó trayendo la ley que dirigiría a Israel como un inicio. Y cuando Jesús, en el inicio de su ministerio, también sube a un monte como lo hizo Moisés. Y dice que él subió al monte y entonces enseñó a sus discípulos las leyes del reino. Él también desde un monte les enseñó y les dijo, estas son las leyes del reino, las leyes del evangelio del reino, mediante las cuales vamos a recibir gozo y dicha que va a llenar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Las leyes del reino, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros obedecemos la ley de Cristo,
la ley de Cristo, nosotros somos llenos de gozo. La ley, algunos lo ven como que puede ser restrictiva a nuestra felicidad. No adulterarás. Oh, pero si a mí me gustaban las mujeres, o una mujer podría decir, a mí me gustaban los hombres. Pero la ley sirve para protegernos, para darnos un marco donde la gracia y el favor de Dios se van a manifestar sobre nuestra vida. Y Jesús empieza. En el capítulo 5, todo el capítulo 5, dice el título, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Porque Jesús empieza y usa una palabra repetidamente, que aquí traducida es bienaventurados. Bienaventurados, que viene de la palabra Macarios, que significa 3 veces feliz. Espíritu, alma y cuerpo. 3 veces feliz. Feliz en todas tus áreas. 3 veces llenos de gozo en toda área de tu vida. En tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Es el gozo completo. Dios no nos lleva únicamente en un tiempo de prueba. Hay tiempos de prueba. Pero en medio incluso de la prueba, Él nos dice que podemos tener un gozo permanente que nos sostenga. Un gozo que nos haga incluso poder dar gracias y alabar a Dios en medio de la adversidad. Sabiendo que tenemos un Dios que nos guarda, que nos cuida, que nos protege y que nos levanta. Y entonces, hoy quiero tocar el versículo, del versículo 1 vamos a leer. Capítulo 5, versículo 1 del Evangelio de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Él subió al monte. Y desde el monte, desde lo alto, él declaró y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y empezó a enseñar las leyes del reino. Las leyes para ser gozoso. La ley es para tener un verdadero gozo que no pueda ser quitado por nada. Y les dijo en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿De quién? ¿De quién? De los pobres en espíritu. Es claro aquí la palabra. Pero ahora, aunque es tan sencillo, nos lleva a una pregunta. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Porque si los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Como les dije al principio, algunas veces se mira y se escucha pobreza como algo totalmente negativo, pero depende del contexto en que lo veamos. Porque los pobres en espíritus son aquellos que saben que necesitan algo de Dios y que no temen decirlo. El saber que nosotros somos necesitados es el requisito indispensable para acceder al perdón de Dios. Hemos hablado de esto en varias ocasiones, hemos reflexionado acerca de esto. Yo tengo por costumbre y por devocional todas las madrugadas levantarme, orar y leer la palabra, y ahora también escucho la palabra. Tengo una aplicación que les he compartido acá que se llama la Biblia, es una Biblia hablada. En este caso yo estoy escuchando ahora en la versión Nueva Traducción Viviente.
Y me llamaba la atención que cuando a Jesús le dicen y le reclaman que él se juntaba con prostitutas y publicanos, y él les responde que los sanos no tienen necesidad de médico, pero que estas personas, y en esa versión me gustó como decía, porque decía que esas personas sabían que eran pecadores y tenían la necesidad del arrepentimiento. Y entonces aquí está el punto esencial del ser llenos del gozo de Dios. Es saber que somos necesitados, que tenemos una necesidad que solo puede ser llenada por Dios. Ser pobre en espíritu es saber que nos falta algo, que tenemos necesidad de Dios para llenar nuestra vida. Solo Él puede llenar, solo Él puede salvarnos a nosotros. Solo Él puede completar aquella imagen y semejanza con la cual fue creado el ser humano en el principio. No hay nadie más que pueda devolvernos esa imagen y esa semejanza con la cual fuimos creados que el mismo Dios. Y para eso tenemos que nacer de nuevo. Pero para poder nacer de nuevo tenemos que reconocer nuestro pecado. Reconocer que sin Él no somos nada, que sin Cristo no encontramos la salvación, que sin Cristo no encontramos la redención de nuestros pecados, que sin Cristo no podemos tener acceso al Padre. Y los que lo hacemos somos los pobres en espíritu. Y por eso podemos encontrar en Dios al gran yo soy. Cuando en Éxodo 3:14 se le presenta Dios a Moisés y dice la palabra de Dios ahí en Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y esta palabra yo soy es para nosotros todo lo que necesitamos. Porque yo soy, se revela como aquel único ser que es eterno, que es el que puede llenar todas nuestras necesidades. Él es el Todopoderoso. Si tienes falta de paz, se revela como Jehová Shalom. Jehová es paz. Él es todo aquello que nosotros necesitamos en nuestra vida. Él es el más que suficiente para nosotros. Él es el todopoderoso, el omnipotente, el inconmensurable Dios. Si necesitas victoria en tu vida, Él se revela a nosotros como Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte o Jehová nuestra victoria. Él es aquel que cuando nos aferramos a Él, a su palabra, y nos aferramos en fidelidad, en obediencia a Él, Él es el que nos da la victoria en toda circunstancia y podemos esperar en paz. Él revela en su nombre su naturaleza, su autoridad, su poder y su voluntad. Y en el momento de necesidad podemos acceder a ese amor protector de Dios. Pero podemos acceder cuando confesamos que tenemos necesidad de Él. Solo aquel que tiene verdadero deseo de Dios va a alcanzar tener una comunión con Él.
Yo se los he dicho varias veces, hoy lo predicaba ya con el pastor Juan Luis, que de verdad que al que quiere más, se le va a ser dado más, pero al que quiere menos, se le va a ser dado menos. Depende del hambre que tengas tú de Dios. Esa es ser pobre en espíritu, el que de verdaderamente anhela y sabe que tiene necesidad de Dios. El que va a alcanzar más de Dios. Aquel anhelo de nuestra vida solo puede ser llenado por el gran yo soy. Y el que verdaderamente doblega su corazón, humilla su alma delante de él, va a ser 3 veces dichoso, 3 veces feliz, 3 veces gozoso, lleno en las 3 áreas de nuestra vida. Porque el que cree que no necesita nada, no recibirá nada. Nunca tendrá nada de Dios. Nunca conocerá su paz y su consuelo. El orgullo es un impedimento para entrar al reino de los cielos. La altivez de espíritu es una barrera que impide disfrutar del gozo y la paz de Dios. Pero aquel que anhela más, aquel que se mete más, aquel que se humilla delante de Dios, va a conocer cada día su consuelo, su provisión, su salvación que viene por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús significa yo soy la salvación. Yo soy tu salvación. Estamos en un mes donde el mundo está celebrando un acontecimiento extraordinario, que aunque sabemos que históricamente no fue en este mes, pero independientemente de eso, el mundo fue impactado por el amor de Dios, por el amor que dio todo. El gran yo soy bajando para mostrarse a nosotros y decirnos, yo soy tu salvación. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero aquel que se cree autosuficiente, aquel que se tiene por justo, no experimentará el reino de los cielos. Porque no es por buenas obras que se alcanza el reino de los cielos. Es por creer que Cristo pagó el precio por nuestro pecado. El que se cree que por sus propios méritos puede alcanzar la felicidad, no será llenado el vacío que lleva por dentro hasta que clame al Señor, hasta que se vuelva a Dios y diga: Dios Todopoderoso, perdóname, ven y llena la necesidad más grande en mi vida, que es la salvación primeramente, que es la necesidad de amor, pero no del amor que el mundo da, del amor perfecto que cubre multitud de faltas. En el Evangelio de Lucas hay una historia que Jesús cuenta, que está en Lucas 18. Está en el capítulo 9 al 14. Y nos habla de la parábola del fariseo y del publicano. Y nos habla de las 2 actitudes que se tienen delante de Dios. De las 2 formas de acercarse a Dios. Una correcta y otra incorrecta. Y nos dice la palabra de Dios en Lucas 18:9. Y dice: a unos que confiaban
en sí mismos, mira cómo aparece, en unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Esta parábola iba con dedicatoria, porque dice que había un grupo allí, no sé, probablemente habían fariseos, ¿verdad? Que eran aquellos que se creían justos por sus propias obras, que eran religiosos porque cumplían normas y así creían que agradaban a Dios, aunque su corazón estuviera lleno de maldad. Y a ellos Cristo les habla, porque dice que ellos se consideraban justos y miraban por encima del hombro a aquellos otros que consideraban de menor condición espiritual. Y dice, y no solo eso, y menospreciaban a los otros. Les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pobres en espíritu. Aquellos que creen que son justos por sus propios méritos y que se atreven a juzgarse con otros hombres. Dios, te doy gracias porque no soy como estos que están aquí. Yo con mis propios méritos, yo ayuno, yo doy mi diezmo. Pero dice que el otro, probablemente con pecados mayores, pero con un corazón contrito y humillado. Mira, por eso es tan importante la actitud del corazón. En el reino de los cielos, la disposición del corazón es algo fundamental. Es algo fundamental. Y le dijo, bueno, él dice que no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo porque se sabía que no era digno. Y ninguno de nosotros es digno. Solamente por Cristo nosotros podemos entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Y dice, sé propicio a mí, pecador. Hoy te quiero decir que nosotros, si tenemos un corazón pobre en espíritu, humillado, sabiendo que tenemos necesidad de Dios, alcanzaremos misericordia, porque dice, os digo que éste descendió a su casa justificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Preferible humillarse delante de Dios que ser humillado delante de los hombres. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, podemos permanecer de pie delante de los hombres. Hoy el Señor está haciendo un llamado a nuestra vida y a nuestro corazón, que quitemos de nuestra vida todo altivez y toda actitud de orgullo espiritual, sino que nos mantengamos humildes a aquel que lo merece todo. Aquel
que está dispuesto a pedir ayuda, encontrará la respuesta y la benevolencia del Señor. Aquel que tiene necesidad de Dios, le va a ser entregado el derecho de pertenecer al reino de los cielos, porque éste pertenece a los humildes para con Dios. Tengamos una actitud de vida en la cual busquemos a Dios constantemente, porque el Señor es fiel y misericordioso para con los nuestros, para con nuestra vida y para con nuestras peticiones, para aquel que se acerca con una actitud de humildad. Yo quiero detenerme porque hoy tengo el deseo de orar por sus vidas, porque hay necesidades que deben de ser alcanzadas no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios. Hay situaciones que tienen que ser revertidas, no por nuestro dinero, por nuestros recursos, sino por el poder de Dios. Hay situaciones que van más allá de nuestras propias capacidades y necesitamos el poder de Dios para ser levantados. Y Dios escucha las peticiones de los humildes, de los pobres en espíritu, de aquellos que se acercan con su corazón humillado delante de Él. Por lo que hoy quiero orar. Y si tú tienes un corazón que sabes que necesitas a Dios, este es el momento de poner tu petición con humildad, no con actitud arrogante, no queriendo mandarle a Dios qué hacer, sino queriendo y pidiendo que la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios se manifieste sobre nuestra situación. Hoy vamos a orar. Quiero que pongas allí tu petición delante del Señor. Que ahí, en actitud humilde, hoy presentes tu petición delante de Dios. Hoy, con fe, creyendo que hay un Dios que escucha. Ahí donde estás, pon tu petición. Abre tu boca y dile con humildad. Reconoce tu necesidad de Él. Reconoce tu necesidad de salvación, de liberación, de provisión, de restauración. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo que hoy se acerca, Dios bendito, con un corazón, Señor, contrito y humillado. Porque sabemos y reconocemos que solo de ti viene nuestra salvación. Que solo por ti, Cristo Jesús, podemos tener entrada al Padre. Reconocemos que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Reconocemos que sin ti no somos nada, que sin ti no alcanzamos salvación, pero contigo lo tenemos todo. Hoy, Señor, estamos presentando nuestras peticiones. Estamos presentando, Señor, nuestros anhelos. Aquellos, Señor, que nuestro corazón, Señor, desea. Hoy te pedimos que tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, se haga sobre nuestras situaciones, sobre nuestras deudas, sobre nuestros conflictos, sobre nuestra enfermedad, sobre toda situación que necesite de tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, hoy que acudimos al trono de tu gracia, Señor, te pedimos que tu misericordia y el socorro oportuno, Señor, hoy se manifieste, Señor, en la vida de tus hijos y tus hijas. Que hoy, Señor, tú respondas de los cielos.
que esa bienaventuranza de ser 3 veces dichoso, de tener un gozo profundo en nuestra vida, hoy descienda sobre cada uno de aquellos que ha puesto su petición. Porque hoy que la ponemos, tenemos que creer que hay un Dios que nos está escuchando. Como Ana, que cuando se presentó en el templo pidiendo un hijo, y cuando el sumo sacerdote le dijo, vete, ha sido escuchado tu oración. Ella se fue y no estuvo nunca más triste. Hoy en el nombre de Jesús, las peticiones que se levantan delante de ese trono de gracia están siendo escuchadas. Las peticiones que se están levantando delante del trono del Rey han sido escuchadas. Depende a tu fe te sea hecho. Depende a lo que creas te será hecho. Hoy el Señor está manifestando su paz sobre los que creen. Paz Shalom. Paz no como el mundo la da. Él no la da. La paz que sobrepasa todo entendimiento, hoy se derrama sobre tu vida, creyendo y confiando que hay un Dios que cuida de ti. Gracias, mi Dios bendito, porque tú eres el Dios de todo poder y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Lucky nos dice que Padre se revele a todos nuestros jóvenes. Estamos poniendo esa juventud en las manos del Señor. Sabemos que hay una generación joven que está expuesta a tantas cosas, pero también sabemos que tenemos un Dios poderoso que así como nos sostuvo a nosotros en nuestra vida y a muchos de nosotros desde la juventud, así sostendrá también a nuestros jóvenes. Que el Señor bendiga sus vidas. Que la gracia y la paz del Señor queden con cada uno de ustedes. Comparte este mensaje de vida y de salvación con aquellos contactos que lo necesitan. Y si quieres apoyar al ministerio, puedes mandar tus diezmos y ofrendas. Los esperamos el día miércoles, que vamos a terminar ya el estudio del libro de Nehemías. Ya es el último capítulo y vamos a estar cerrando, por lo que te invito a estar este miércoles a las 8 de la noche, hora de Guatemala, aquí por el Olivo Ministerios. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Les mando un gran saludo, un gran abrazo a todos los lugares donde nos miran, Estados Unidos, Guatemala, México. Muchas bendiciones. Les saludo, Pastor Jorge Ovalle, desde Guatemala. Bendiciones.